Dios a cada instante está haciendo cosas que a nosotros por allí nos sorprenden. Es que estamos como peregrinos transitando en este mundo, pero todos sabemos, porque la palabra nos habla y nos dice que nosotros estamos aquí porque tenemos una misión de parte de Dios, una tarea que realizar, algo que llevar a cabo adelante, que el Espíritu de Dios nos impulsa, que a través de la palabra de Dios somos provistos de los elementos que necesitamos y el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Y como cuerpo somos esa herramienta en mano de Dios con que Él quiere ejecutar su obra sobre la tierra. Pero Señor, nosotros somos tratados por Dios para poder cumplir y adquirir esa capacidad que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. ¿Amén? Muy bien, por eso cantamos: aquel que la buena obra empezó, Él es fiel en completarla en cada uno de nosotros. Dios está trabajando en nosotros, en cada uno, y bueno, decimos gracias a Dios. Pero hermanos, como Dios a nosotros nos dio la capacidad de decir sí y de decir no, de elegir con respecto al resto de la creación, Dios espera que nosotros tengamos para con Él una respuesta y que nos movamos en el sentido de lo que su palabra nos indica. Les voy a invitar que abran su Biblia, por favor, en el capítulo 4 de Mateo. Vamos a leer lo siguiente. Padre, antes de leer tu palabra, te pedimos que nuestros oídos sean abiertos, nuestros ojos en el Espíritu, y que podamos escuchar la voz tuya, Señor, que habla en nuestro corazón. Padre, queremos agradarte a ti, andando, Señor, en obediencia a tu palabra, sintiendo lo que tú sientes, porque somos tus hijos llamados a servir, y porque somos llamados a servir, queremos hacerlo, pero en el nombre de Jesús, siguiendo tus instrucciones, siguiendo tus pisadas. Padre, en el nombre de Jesús, cierra nuestros oídos a todo aquello que no sea de edificación y abre, Señor, nuestro entendimiento a lo que tu palabra nos habla a través del Espíritu Santo. Queremos leer tu palabra, Señor, y oír tu consejo en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, abrimos entonces la palabra de Dios en Mateo capítulo 4. Y lo que vamos a leer acá nos sirve a nosotros para entender que todo lo que vamos a vivir como hijos de Dios está en el corazón de Dios, que Él ha preparado todas las cosas, que nosotros, por más que tengamos ideas geniales, que hagamos muchas cosas, gloria a Dios por esas capacidades con las cuales Dios nos dotó, pero Dios lleva adelante su plan, y su plan dura por toda la eternidad, y somos entonces instrumentos en sus manos. Somos instrumentos en sus manos. Y fíjense, si vemos la palabra de Dios, que es nuestra fuente, ¿verdad?, que alimenta nuestras vidas, solamente la palabra de Dios, vamos a leer lo siguiente. Capítulo 4, Mateo, texto número 2 en adelante. Cuando Jesús oyó, que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret vino y habitó Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Cuál es nuestro mensaje hoy? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero si nosotros vemos
la lectura de la palabra de Dios señala en detalle, ¿cierto? Cuando surgieron circunstancias que están en el corazón de Dios, en ese kairos de Dios, en ese tiempo de Dios, se producen todas estas cosas. Cuando Juan estuvo preso, dice, Jesús volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. El profeta Isaías, como todos los profetas en la Biblia, no hablaron porque querían a cualquier tema. Hablaron lo que Dios les indicó en su tiempo que dijeran, y la palabra que Dios dice a través de los profetas, aquí como figura en la palabra de Dios, se tiene que cumplir. Entonces, en ese tiempo de Dios, que le llamamos kairos, no cronos, en ese tiempo de Dios se produjeron estas cosas y se cumple lo que dice la palabra de Dios. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, cuando Jesús empezó a predicar, a llevar su ministerio público, hubo una serie de coincidencias, diríamos nosotros, entre comillas, pero que Dios estaba manejando. Lo que está en el corazón de Dios nos llega a nosotros a través de su palabra, de la obra del Espíritu Santo, y si estamos atentos a lo que Dios nos habla. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esto que sucedió con Cristo Jesús también tiene vigencia para con nosotros, porque en este tiempo no nos movemos como se mueve un barquito sin remos que está sacudido por el agua y el viento y va de acá para allá, llevado por cualquier tipo de doctrina, sino estamos moviéndonos en el sentido de lo que Dios nos dice, nos habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Y qué glorioso desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando hay tinieblas, las tinieblas pueden desaparecer cuando la palabra de Dios se expone, cuando el reino de los cielos es predicado, cuando se establece el reino de Dios en un lugar, las tinieblas retroceden de las vidas, retroceden del lugar, del sector donde se predica la palabra de Dios, retrocede en familias. Dios empieza a hacer una obra. Aquel que la buena obra empezó, dice el cántico, Él es fiel en completarla. Y esto es palabra de Dios. Y decimos amén a su palabra. Gloria a Dios. Vamos a leer, por favor, otro pasaje bíblico que está en Marcos capítulo 5. Perdón, Mateo capítulo 5. Capítulo 5, texto 14 en adelante. Dice, Jesús habló a los discípulos. Ya Jesús no está iniciando su ministerio, como decíamos al principio, ya ha comenzado la labor, ya tiene a los discípulos con él. Y entonces Jesús ve la necesidad de hablar con sus discípulos una serie de cosas. Cuando él habla en el sermón de las bienaventuranzas, en el texto número 14 del capítulo 5, se dirige a los discípulos y le dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces Jesús, explicándole esto, le dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, no somos salvos por obras, pero las obras hablan de nuestra fe. Somos salvos por la fe, por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero es importante esto, que Jesús no solamente Él dice que Él es la luz, sino que aquellos que llamó, que puso a su lado y que son hijos suyos, como tú y yo también somos hijos de Dios, a nosotros también nos toca esta palabra: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Si somos la luz del mundo, debemos entender que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
La superficie de Israel, digamos, es elevada con montañas y allí se puede ver fácilmente una luz en un lugar alto. La luz ilumina todo a su alrededor según la potencia de esa luz. Entonces Jesús, tomando ejemplo de estas cosas, dice que ellos son la luz del mundo. No dice serán, ellos son la luz del mundo. Ya comenzó el Señor una obra en ellos, tenían que aprender, pero ya son la luz del mundo. Porque una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se la guarda debajo de un almud. Imaginemos que esto sería un almud y guardamos la luz ahí abajo. ¿Qué sentido tiene? No sirve para nada. La luz tiene que estar puesta para que las tinieblas se disipen de su alrededor. Entonces dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dios dice lo siguiente: yo y mi casa, ¿qué haremos? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando Jehová cumple su palabra, vemos que Jesús entra a una casa y dice: la salvación ha llegado a esta casa. ¿Quién era? Zaqueo, quien había ido a ver a Jesús por pura curiosidad, quería verlo. Pero Jesús, cuando entra a esta casa, él dice: la salvación ha llegado a esta casa. Y aparte dice algo que llama la atención. Jesús dice al entrar en esa casa, porque él también es simiente de Abraham. Amén. Por lo tanto, heredero de la promesa. Dios, cuando entra, cambia todas las situaciones. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que estás en los cielos. Somos una luz encendida, no una lámpara apagada. Somos una luz encendida. Hay una canción que dice: enciende una luz. Bueno, ese encender una luz debería hacernos pensar. ¿Por qué? Porque si hay que encender la luz, no está encendida. Enciende una luz. Que la luz de Cristo tenga que brillar en nuestras vidas. Que afectemos a otros con nuestra vida. Y es lo que está en el corazón de Dios. Es lo que está en el corazón de Jesús. Es lo que Él vino a hacer y quiere que nosotros hagamos hoy en día. En este mundo que está en esta oscuridad y en densas tinieblas. La gente no sabe a dónde ir. En este mundo cambiante que estamos viviendo, la gente no sabe a dónde, a qué aferrarse. Aparecen muchas cosas que, bueno, parecen que dan promesas, pero allí nomás se caen. ¿Por qué? Porque solamente Dios, como dice la canción, hace al hombre feliz. En Juan capítulo 8, vayamos juntos. Jesús aquí le habla a un grupo de fariseos, bueno, que se acercaron para cuestionar a Jesús acerca de, bueno, Él da testimonio acerca de sí mismo, y ustedes saben que la aparición aquí de estos grupos, hablando con Jesús, era como si fuera una resistencia, una oposición. Pero Jesús, en el texto número 12 del capítulo 8, habla y les dice: otra vez habló Jesús, otra vez, reiterado, y dijo lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y esto es una verdad. Jesús, como dice aquí categóricamente, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue. ¿Seguimos al Señor? Amén. Claro que seguimos al Señor. Seguimos al Señor. Entonces, si seguimos al Señor, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Alguna vez escuchó o se le ocurrió pensar: cuando los caminos se me cierran,
cuando todo parece oscuro, cuando parece que las fuerzas se van. Hermanos, la palabra de Dios es fiel, es firme y permanece para siempre. Jesús dice en su palabra que Él es la luz del mundo. El que me sigue, si le sigo al Señor, no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Y en esos momentos donde vienen las dificultades, donde la adversidad golpea la puerta de nuestra casa y se hace presente las dificultades de distintos momentos, nosotros tenemos que acudir a la fuente, acudir a Jesucristo y clamarle en oración. ¿Por qué? Porque aprendemos que el justo por la fe vivirá. Y el Señor también nos ha enseñado que existe algo que se llama oración. Porque la oración no es ningún invento nuestro. La oración es algo que Jesús nos enseñó cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Habían visto a gente que estaba orando. Pero ellos vieron la necesidad. Señor, necesitamos orar. Enséñanos a orar como conviene. Y entonces Dios nos enseña a orar. Y Jesús nos da un modelo de oración que comienza ¿cómo? ¿Vio? Lo primero que dice es algo que a veces nos cuesta creer. ¿Cómo dice? Padre nuestro. Nosotros que habíamos estado muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de Dios, sin esperanza, fuimos alcanzados por la palabra, por la promesa de Dios, y a partir de ese momento tenemos una nueva vida, una nueva relación con Dios. Somos hijos de Dios y esta realidad la tomamos por la fe y decimos amén, gloria a Dios a la palabra, y el justo por la fe vivirá. Hermanos, vivimos por la fe, declarando la palabra de Dios, que es amén y es verdad. Entonces decimos que todas las promesas del Señor Jesús son realidad en nuestras vidas. Amén. Por eso nos tomamos de la palabra. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que sigue va detrás. Cuando usted sigue a alguien, se pone detrás y atentamente mira todos sus movimientos y va caminando en pos del que le está guiando. Nosotros somos guiados, el Señor va al frente, es nuestro capitán. No nos adelantemos, porque nosotros si nos adelantamos estamos en desobediencia. El Señor quiere que nosotros caminemos siguiendo sus pisadas, garantías. La garantía está allí en obedecerle. Hay bendición en la obediencia. David predicó a los varones este viernes acerca de la bendición de la obediencia. Que el Señor nos ayude. A veces a nuestro ego le cuesta. No queremos saber. No, dejemos. Necesitamos que Dios trate nuestras vidas. ¿Amén? ¿Y qué cuando Dios trata nuestras vidas? Porque Dios tiene que tratar nuestras vidas. Por ejemplo, venía Jesús caminando y los discípulos al lado de Jesús. Y bueno, empezó el primer día, el segundo día, fueron pasando 2 días y ellos se acostumbraron a caminar con Jesús. Entonces ellos iban sintiendo la presencia de Jesús que le iba aportando cosas a su vida, pero en algún momento la palabra de Dios dice lo siguiente, fíjense lo que dice, que se encontraron con otros y los discípulos lo vieron. Se miraron entre sí, miraron a Jesús, Jesús no dijo nada, como si tal cosa, pero estaban esos ahí. Entonces los discípulos no se aguantaron más y le dijeron, Señor, hemos encontrado a uno que andan haciendo lo que hacemos nosotros. Y ahí nomás, sin que le diga a Dios algo, Jesús le diga algo, le dicen, ¿quieres que se lo impidamos? ¿Quieres que oremos para que le caiga fuego del cielo? Y Jesús le dice, ¿de qué espíritu sois? ¿Quién les enseñó eso? De Cristo aprendemos que Él vino para dar vida, amén.
Cristo vino para traer libertad. Vino para romper las cadenas de esclavitud. Cristo vino para enseñarnos, pero para vivir como Dios quiere realmente. Amén, gloria a Dios. Ese es el deseo de Dios. Pero nosotros muchas veces necesitamos ser enseñados por Dios, ¿o no? A veces, bueno, tenemos como quien dice, el ego nuestro, que se sale y tenemos que ser tratados por Dios a través de su palabra. Somos enseñados. Y hermanos, en esto no tenemos que sentirnos mal, porque Pedro se equivocó. Pedro dijo, si todos te niegan, yo no te negaré, Señor. Es más, aún estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero llegó el primer momento y Pedro lo negó. Y cuando Pedro hubo negado a Jesús, se sintió mal. ¿Y qué hacía Pedro? Pedro trataba de esquivar la mirada de Jesús. Andaba Jesús por allí y trataba de no verlo. Pero sentía la necesidad de ver a Jesús. Y por ahí levantaba la vista y lo miraba a Jesús que estaba allí haciendo algo y volvía la vista. Pero la palabra de Dios dice que cuando los ojos, la mirada de Pedro se cruzó con la de Jesús, allí Pedro se quebrantó, empezó a llorar. ¿Y saben qué pasó? Jesús no le dijo nada. Hay miradas y la mirada de Jesús es más clara que 1000 palabras. No le estaba condenando, lo perdonó. Por eso Pedro sigue la palabra y sigue la Biblia y pudo cumplir su ministerio público. Pero Dios tiene que tratar las vidas de hombres y mujeres, de grandes y mayores, de cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, nosotros de arranque nomás no calificamos o no damos el target que la palabra de Dios pide para cada uno de nosotros. Necesitamos que la obra de Dios se realice. Por eso Jesús dijo que caminemos siguiendo las pisadas del Maestro, que leamos la palabra de Dios, que meditemos en la palabra de Dios, que vayamos en oración a considerar lo que Dios nos habla a través de su palabra, que dejemos lugar que el Espíritu Santo te haga la obra que Dios quiere que realicemos. Y también nos puso juntos, para que formemos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Diferentes formas de pensar, diferentes maneras de ver la vida, pero tenemos que estar siendo tratados por Dios. Y cuando Dios trata nuestras vidas, nosotros vamos empezando a aprender a cómo nos relacionamos. Aprendemos de Jesús y aprenderemos siempre de Jesús. Amén, aleluya. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Hay una canción que dice, seguirte solo a ti, Señor. Y esto afianza esta realidad en nuestras vidas y la voz del Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Vayamos juntos a otra parte de la Biblia. Vamos a leer el capítulo 2 en Filipenses. Hermanos, recordemos, somos luz. Y por ser luz, estamos expuestos las 24 horas del día, durante toda nuestra vida. Vivamos de modo tal que otros glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras. Amén. Amén. Los filipenses que recibieron la palabra de Dios, el apóstol Pablo estuvo trabajando en sus vidas, y cuando el apóstol Pablo, desde la cárcel, por servir a Dios, les habla, le dice lo siguiente. Vamos a leer capítulo 2, texto 18. Por tanto, amados míos, miren la forma que trataba Pablo
¿Cómo es cuando una vida cambia, no? Pablo perseguía a los hermanos al principio, pero cuando Dios tuvo un encuentro con él, Pablo empezó a ver las cosas de otra manera. Y ya grande él, habiendo caminado con el Señor y habiendo aprendido, dice, por tanto, amados míos, se dirige a los filipenses, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Pablo desde la cárcel les hablaba a sus hermanos y él se dirigía diciéndoles, amados míos, siempre ustedes han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. El paso de los años habían dotado de una nobleza el corazón de este varón que servía a Dios, que él había entendido lo que es servir a Cristo. Entonces, él se dirigía con ternura a los hermanos. Fíjense que estaba en la cárcel, pero él no estaba relatando los padecimientos que pasaba en la cárcel. No estaba quejándose que por mucho tiempo había servido a Dios, sino que él daba palabras de ánimo, de fortaleza, inspirando a sus hermanos. Ocupaos, dice, en vuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué claro que lo tenía Pablo, ¿no? Dios es el que produce el querer como el hacer. Dios es soberano en todo. Hablando ¿desde dónde? Desde la cárcel, hermano. Nosotros estamos totalmente en libertad. A veces la cárcel se transforma en el momento difícil que tal vez podemos vivir. Pero, consejo de Pablo, texto 14. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Jesús, que es la luz de este mundo, nos dijo y nos hizo que seamos luces. Debemos vivir, mantener esa luz en nuestras vidas, para que otros cuando vean esa luz puedan glorificar a nuestro Dios. Amén. Amén. Dígale al hermano que está al lado suyo, gracias porque tu luz me alumbra. Gloria a Dios. Asidos de la palabra de vida, dice el texto 16. Asidos de la palabra de vida, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, ¿qué dice? Yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Hermanos, fíjese cómo cómo nos relacionamos unos a otros. Pablo en la cárcel, aconsejando a los hermanos a que sigan fieles, que amen a Dios, que sigan adelante, que por encima de todas las cosas el propósito de Dios se va a cumplir, y él, sin referir una sola palabra acerca de su situación, les dice, asidos de la palabra, como él estaba también tomado de la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio
y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Solo tenemos una diferencia. Los demás están libres, Pablo está preso. A Pablo le espera la muerte ya en su ancianidad y a nosotros la esperanza de una vida eterna. Pero Dios, que es Señor de todos, Él nos lleva a transitar por un camino. Pero ¿saben qué? Jesús dijo, y esto tiene el valor tremendo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Amén. Jesús está con nosotros todos los días y hasta el fin. Van a llegar momentos difíciles, claro que sí. Porque en este obrar de Dios en nuestras vidas, a veces necesitamos que Dios nos dé un empujón. A veces necesitamos la corrección de Dios. A veces pasamos por momentos difíciles, pero tenemos que terminar aprendiendo que Dios es todopoderoso y Dios que desea el bien para cada uno de sus hijos. Gloria a Dios. Vamos a leer, ya que estamos en Filipenses, vamos a ver también otro poquitito más en Filipenses. Vamos a ver los textos del 19 al 21, a ver. Dice el apóstol lo siguiente: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Recordemos, Pablo está en la cárcel. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pero para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Fíjese, él encerrado pensaba en la necesidad que tenían ellos y ya tenían en su mente, en su cabecita, enviar a Timoteo. Dice, porque Timoteo hablaría a ellos para que yo también, dice, esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo se alegraba con la alegría de los filipenses. Amén. Amén. Pero miren qué situación. Pablo reconoce esto y está en la palabra. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Esa era una dificultad. Ese era un problema. Porque él no podía salir, estaba guardado en ese lugar. Su esperanza estaba en Timoteo. Él había sembrado en fe en la vida de este hombre, pero sembrado me refiero a invertido, había trabajado, le había enseñado las cosas de Dios, afianzando su vida. Él que le había dicho a este joven, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Bueno, sería la herramienta que él utilizaría Timoteo entonces. Dice, ¿por qué? Porque dice, a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Uno puede estar presente, pero a la vez estar ausente. ¿Y cómo es eso? Presente y ausente. Y sí puede estar presente en un lugar, pero con la cabeza en otro lugar. O no prestando atención. Yo puedo estar leyendo la Biblia, pero pensando en otra cosa. Y Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios lo ve. El Espíritu Santo lo revela así de esta manera. ¿Cómo será, no? Dice el texto 21, esto es impactante, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Sigue bajando la escalera. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Entonces,
Los filipenses tenían que alcanzar esa madurez que estaba en el corazón de Pablo, porque Pablo tenía en claro la obra de Dios, la obra que Dios quiere hacer también en nosotros. Por eso cuando cantamos aquel que la buena obra empezó, Él es fiel en completarla. Hermanos, cada día el Señor tiene que trabajar en nuestras vidas. Y a veces o a menudo suceden cosas donde uno ha visto, utiliza palabras como para graficar de qué manera se siente. Bueno, a veces estoy medio bajoneado, en fin. Bueno, Dios quiere que nosotros recobremos en Él la fe, la esperanza y sigamos adelante. Aunque sea cantando esa canción que aprendimos a cantar que dice que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que la cantaron en el norte nuestro, las personas que vinieron de otros países cuando eran perseguidos y encerrados y sufrían por causa del Evangelio, ellos aprendieron a cantar esa canción que nosotros hoy la cantamos, pero ellos la cantaban y la vivían porque era su realidad de vida. Nosotros decimos gracias, Señor, por esto. Espero entonces, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todo busco en lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hermanos amados, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. El proceso del diablo es por etapas. La palabra de Dios lo presenta así. Es como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y con cuántos ejemplos la palabra de Dios nos enseña. El trabajo del diablo. El trabajo del diablo es desequilibrar, es crear antagonismo, es crear separación, es poner enemistad. Esa es la obra del diablo. El Señor vino para hacernos uno, juntos con Él. Él es la cabeza de nosotros que somos el cuerpo. Gloria a Dios. Fíjese, había problemas. En la casa, yo le voy a dar como tarea, léalo el capítulo 4 de Filipenses. Y allí él trata a los hermanos y le dice, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Aleluya. Hermoso, ¿no? Pero les deja un encargo. Oren por Evodia y Síntique, para que sean de un mismo sentir, para que se unan un poco. Y no era que ellas estaban ahí en el banco de los que no hacen nada, sino que ellas habían sido útiles para Dios en su ministración, en el servicio a Dios. Pero con todo eso le dice regocijaos en el texto 4, en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, en el texto 8 vamos a leer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Son las palabras de Pablo, de aquel hombre que tuvo un encuentro con Jesús y que entregó su vida totalmente para llevar el evangelio a los gentiles. Un hombre que realmente puso su vida al servicio de Dios sin ninguna limitación. Y él puede decir, los registros bíblicos dice que desde Jerusalén hasta Ilírico
todo lo llené del Evangelio de Jesucristo. Y termina reconociendo, ay de mí si no predico. ¿Vieron? Qué maravilloso que es, ¿verdad? Entonces esto es para inspiración nuestra. Vemos en Jesús que en el tiempo de Dios, Él comenzó a predicar, dejándonos a nosotros como ese legado, si se quiere, que tenemos que llevar adelante. Pero también nos habló acerca de todas estas cosas. Y hermanos amados, nosotros vivimos en este tiempo momentos muy particulares sobre la tierra. Parece que el mundo se salió de la órbita normal. El comportamiento de las personas es sorprendente. Una nación se levanta contra otra nación. La gente se mata como si tal cosa fuere. Se levantan por aquí grupos de personas y bueno, yo no voy a invertir tiempo en decir cuántas cosas suceden, pero usted percibe a través del Espíritu Santo el tiempo que estamos viviendo. Viviendo tiempos difíciles, ¿no? Como dice la palabra de Dios, en los postreros tiempos vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles. Y justamente cuando vienen los tiempos difíciles, nosotros tenemos que acercarnos más al Señor. Tomarnos más del Señor. Amarnos más. Sentir la oración, la contención, el amor de cada uno de los hermanos. Pero hermanos, voy a decir algo que yo lo siento en mi corazón, que inquieta mi corazón. Lo que sucede en el mundo quiere reproducirse dentro de las filas del cuerpo de Cristo. Afuera la gente es intolerante. Hay veces que uno se transforma en intolerante. Muchas veces eso viene por... Acá en Filipenses vemos lo que Pablo señala. Porque todos buscan lo suyo propio. Por allí se torna una visión particular de cómo tiene que ser nuestro servicio a Dios. Fuimos llamados para servir a Dios como cuerpo. La cabeza no le puede decir al pie no te necesito y viceversa. Nos necesitamos unos a otros. Y la ecuación bíblica, muchos son ¿quién? La mies es mucho, más los obreros son pocos. Pidamos al Señor, al dueño de la mies, que Él envíe obreros a su mies. Y cuando Dios está enviando obreros a sus mies, quiere decir que el número se va a agrandar. Al principio les conté lo que los discípulos hicieron. Sentían celo por otros que venían. Si quiere que le mandemos fuego al cielo. No. ¿De qué espíritu soy? El Señor vino para salvar a las personas. Entonces tenemos que tener un corazón abierto, receptivo y orar, interceder más, porque la gente que viene marcada, manchada por el pecado y nosotros tenemos que hablarle la palabra de vida. Como Jesús nos enseñó. Y no solamente uno, sino todos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por allí los ánimos se exaltan y muchas veces empezamos con las críticas. Con las críticas. Yo recuerdo que por años orábamos porque había solamente la posibilidad de hacer un programa radial en una onda larga que aparecía y desaparecía. ¿Sí? Y había un programa que se llamaba Una luz en el camino, que algunas hermanas por años han realizado. Y algunas iglesias se formaron escuchando Una luz en el camino, que no había predicación, habían hermanos que estaban, pero no había quien les predique. Ahora que hay tanta tecnología y tantas cosas por allí, el diablo viene, se hace presente y comienza una tarea muy lenta pero devastadora. Fíjese,
muchas veces, como pasó en este tiempo aquí con los filipenses, escuchamos, yo no lo siento en mi corazón. ¿Ah? Yo no lo siento en mi corazón. ¿Qué es lo que debe sentir mi corazón? Cuando Dios quiere hacer algo, Dios pone el querer como el azar. Pero cuidado, no va a hacer cosas que te ha apagado el corazón, ¿no? Muy bien. Yo no comparto. No voy a hacer alianza contigo. Y así de esa manera se crean líneas de división. Hermanos, porque aprendemos de la palabra que Pablo, encerrado en una cárcel, podía hablar a hermanos que estaban libres, y hermanos que estaban libres recibían el beneficio de Dios a través del apóstol Pablo. Entonces, digamos, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo viene a buscar una iglesia. Aquí tenemos un montonazo de iglesias sobre la tierra, pero en el cielo habrá una sola iglesia. Entonces allí nos juntaremos y alabaremos y adoraremos a Dios. Pero todo comienza por casa. A veces queremos ir al revés. Mire, Jesús nos mandó y dice, vayan y prediquen. Esto fue después de Pentecostés. ¿Y cómo es el orden bíblico? Y nadie se moleste por esto. Por favor, mi hermana que trabaja con las misiones. Pero dijo, empezando por... Mire que si no se me quede con esto. Empezando por Jerusalén. ¿Cómo sigue? Se me están olvidando, a ver. Empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Empezando por Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Si nosotros a veces por pretexto queremos empezar por Jerusalén y saltar hasta lo último de la tierra y al revés, empecemos por donde tenemos que empezar. En el Kairos de Dios Jesús empezó a predicar. A los que estaban asentados en la zona de tiniebla y sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces Jesús empezó a predicar, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Tú y yo tenemos que predicar el mismo mensaje hoy, exactamente el mismo. Y en esta mañana decimos gracias, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres bueno y porque nos muestras que si hay algo de que tenemos que tener cuidado, hermanos, es que se apague la luz en nuestras vidas. Porque la luz se empieza a disminuir hasta extinguirse. Que las relaciones no se quebranten entre nosotros. Amén. Miriam contaba, recién estaba dirigiendo, que el fuego del altar no se tenía que apagar. ¿Cómo se encendió ese fuego? Dios encendió el fuego en el altar y después tenían que hacer toda una tarea para que el fuego del altar no se apague cada día. Hace muchos años sabíamos cantar una canción, que no se apague el fuego que arde en mi corazón, que arda más y más, que no se apague el fuego. Bueno, esa tarea que diariamente la tenemos que hacer nosotros es responsabilidad del mundo, no lo va a hacer. El resto de la gente no está. Esa es tarea nuestra. Que nuestra relación con Dios, que nuestra relación con nuestros hermanos, que nuestra interacción con otros sea esa luz encendida, ese fuego encendido en el altar que Dios mira. Y que solamente se puede encender por obra de Dios, se mantiene a través de la obediencia a Dios. Entonces, el trabajo era diario en aquel altar. Hoy ya no lo tenemos. El fuego del Espíritu Santo arde en nuestras vidas. Amén. Oremos juntos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, que tu palabra nos hable, nos enseñe y que corrija en nuestras vidas
sacando las cosas que a veces el enemigo quiere poner en nuestros pensamientos. Porque salvando las distancias parecemos a veces vivir lo que vivieron los filipenses. Cuando Pablo tanto se esforzaba porque ellos vayan creciendo en la fe, en la vida cristiana, en la relación con Dios, pero por allí no encontraba a los aliados que le puedan ayudar, porque amando las cosas de este mundo ya no estaban disponibles. ¿De qué nos sirve estar si estamos ausentes de ti? ¿De qué nos sirve, Señor, estar contigo si estamos lejos de ti, Señor? Parecemos tu pueblo. Cuando colgaron los instrumentos en los sauces y los demás pueblos le decían, cántenos esas canciones tan hermosas que ustedes tienen. Y ellos dijeron, ¿cómo vamos a cantar si nuestro corazón está lejos de Dios? Señor, esta relación que quieres tener con nosotros demanda de que cada día nos paremos delante de ti y que rindamos nuestro corazón a ti. Que sea una ofrenda fresca cada mañana. Señor, hoy me has dado la vida, lo mejor de mí, todo mi ser, lo entrego. Aquí estoy disponible para tu servicio, para lo que quieras hacer conmigo. Y si necesitas que trabaje con otro, que pueda amar a mi hermano, que pueda respetar a mi hermano, que pueda querer a mi hermano, ayudarle a mi hermano, como hicieron los hermanos allí en Filipo. Pablo nos enseña que aún preso en la cárcel, queriendo estar contigo, él prefería estar aquí si era necesario para servir a otros. De la misma manera, Señor, que renunciemos a propósitos egoístas de realización personal y que miremos que tú trabajas a través de tu Espíritu Santo y que nos ves como un solo cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.